Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Me pueden confirmar si me escuchan, por favor? Me parece que sí se oye. Ah, gracias, Gabriel. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias, Aldo. Buenas noches con todos. Un placer estar de nuevo aquí en Edúcate Perú Consultores y con todos los presentes. Gracias por su asistencia. Bueno, el día de hoy vamos a ver rápidamente un tema que va a ser parte del curso de finanzas cuantitativas que se está lanzando en el mes de marzo. Ha sido todo un reto lanzar ese curso por temas en general, de adecuar los temas, por supuesto, tratar de brindar la mejor calidad posible eh, para ese tema que es bastante amplio y hemos tratado en 14 sesiones de hacerlo lo más valioso posible. ah, Basado en el tiempo que se tiene, obviamente, para ese tema. Pero eso lo haremos después y que vamos a pasar directamente a hablar sobre el tema de hoy, que como pueden ver en pantalla, básicamente trata sobre, permítame minimizar esto, sobre cópulas, que es un tema que de alguna manera perdió un poco de vigencia a raíz de los modelos de Machine Learning, pero que aún se sigue utilizando sobre todo en las áreas de riesgos, en la estimación de riesgo en particular, y que por supuesto va a ser parte de nuestra malla, por así decirlo, para el curso de finanzas cuantitativas, para la especialización, mejor dicho, de finanzas cuantitativas. Entonces, antes de entrar a detalles matemáticos y detalles aplicativos, porque vamos a tratar de combinar ambos aspectos, es importante entender qué cosa es lo que buscamos con el análisis y la implementación de una cópula en especial y por qué lo estamos haciendo. Entonces, para ese caso vamos a ver un ejemplo muy sencillo. De la agenda de hoy, por supuesto, vamos a primero entender por qué importa esta dependencia más allá de la correlación lineal, la definición y propiedades de las cópulas. Vamos a ver dos ejemplos concretos de cópulas y vamos a trabajar con uno de ellos. Y luego vamos a ver una aplicación bastante directa en un portafolio de dos activos. Y vamos a hablar o discutir algunas conclusiones al final de este pequeño taller. Entonces, como dije, primero hay que entender por qué hacemos lo que hacemos y por qué importa la dependencia o esta dependencia que hemos catalogado como más allá de la correlación lineal. Así que olvidémonos por un momento de las cópulas y entendamos o tratemos de responder esta pregunta. Y aquí hay un ejemplo bastante sencillo, que es un ejemplo de clase, si lo quieren ver así, con el que normalmente se inicia una clase de cópulas en general. Y dicho sea de paso, cópula es un tema que tranquilamente se puede trabajar en un semestre entero. Y que incluso puede llegar a ser parte de estudios de posgrado también, en particular. Pero este ejemplo es importante. Entonces, imaginemos el caso de dos vecinos que básicamente casi nunca coinciden al salir de casa. Uno es un contador, básicamente un oficinista, y el otro es un cocinero. Ahora, evidentemente ambos tienen horarios distintos. El contador trabaja por las mañanas, el cocinero por las tardes. Sin embargo, durante un invierno en particular, comenzó a llover de forma inusual, muy fuerte por las mañanas. Entonces, el contador, en base a esto, decidió salir a trabajar por las tardes. Entonces, este cambio en particular en el clima repentinamente ocasionó que ambos vecinos, con horarios diferentes con anterioridad, terminen viajando en el mismo autobús durante ese invierno. Entonces, en este ejemplo bastante sencillo, si nosotros midiésemos cuántas veces comparten ruta ambas personas, ambos vecinos, durante todo un año, concluiríamos que tienen muy baja correlación, porque solamente esto ocurre durante el invierno o durante este invierno inusual en el que hay una lluvia muy fuerte todas las mañanas. Sin embargo, cuando solo tomamos en situaciones extremas, que quiere decir la lluvia, esta relación es brutalmente grande. Se dispara.
Y esto es justamente la razón por la cual tratamos de utilizar cópulas. Porque en finanzas ocurre algo parecido. Esta correlación lineal, que normalmente utilizamos a través de Pearson, por ejemplo, mide únicamente el grado de asociación promedio en la parte central de la distribución. En nuestro ejemplo anterior vendría a ser en la media, si se quiere decir, de todos los meses del año. Sin embargo, en finanzas, los rendimientos de activos pueden, y la verdad que la palabra correcta es suelen, exhibir dependencias especiales en los eventos más extremos, que es lo que se conoce como colas. Y más aún, son en estos eventos extremos donde se pueden hallar relaciones no lineales, que están ahí ocultas y que por supuesto son prácticamente invisibles ante una medida de correlación tradicional, como en este caso puede ser Pearson. Entre muchas herramientas que existen para poder entender los fenómenos que ocurren precisamente en las colas de las distribuciones, en particular de los rendimientos de los activos, están las cópulas. Ahora, la cópula como herramienta, más allá de como una teoría matemática como tal, pero como herramienta, permite modelar de forma completa, o por lo menos un poco más completa, cómo dos o más variables se relacionan precisamente en esa sección de la distribución, indistintamente de cuál es la distribución de cada una de estas variables. De manera tal que podamos entender las distintas conexiones e interacciones de estas variables aleatorias en las colas que, en términos macro, normalmente ignoramos. Ahora, ¿cuál es la definición matemática? Y a mí me gusta usualmente entender la cópula como una suerte de pegamento, que básicamente une las distribuciones individuales, que es lo que nosotros llamamos como marginales, de dos o más variables, para formar una distribución conjunta, que respete la distribución individual de cada una de estas variables, pero además nos permitan entender la manera en la que estas variables interactúan entre sí mediante una nueva distribución. En otras palabras, la cópula no va a modificar la interacción natural entre estas variables aleatorias, pero respetando precisamente cómo estas están definidas en sí mismas, va a crear una distribución conjunta que nos permite entender cómo ambas se relacionan entre sí. Ahora, para este taller en particular, no así para el curso, vamos a ver un caso bastante sencillo durante todo el taller, que es el caso de las cópulas bivariadas, básicamente definidas para dos variables aleatorias, únicamente. Además, también porque para visualizaciones es mucho mejor empezar este tema trabajando con solo dos variables aleatorias. Entonces, matemáticamente, vamos a poder definir una cópula mediante lo que se conoce como el teorema de escala, que es un teorema bastante puntual, bastante sencillo, pero que tiene todo un trasfondo muy, muy denso. Pero para ponerlo en términos sencillos, nosotros podemos decir que una cópula existe tal que podemos tomar las distribuciones acumulativas de dos variables aleatorias, ponerlas en esta función que llamamos la función cópula, y nos va a dar la función de distribución acumulativa para ambas variables, la función de distribución conjunta acumulativa de ambas variables. En términos sencillos, yo tomo la distribución acumulativa de X de manera individual, la función de distribución acumulativa de Y de manera individual, los pongo en esta función que yo llamo C, y esto me va a dar como resultado la función de distribución acumulativa conjunta de X e Y. Eso es la cópula.
Entonces, esta función C, que Sklar definió como una función generativa, permite a través de las funciones individuales de distribución acumulativas de estas dos variables, x y, construir la función de distribución acumulativa conjunta para ambas variables. Sklar en particular denota que siempre va a existir para toda distribución acumulativa marginal individual una función cópula. ¿Ok? Dicho sea de paso, pueden interrumpirme en cualquier momento levantando la mano o abriendo el micrófono. No tengo ningún problema con eso. Ahora, como vimos anteriormente, la función cópula, al ser equivalente a la función de distribución acumulativa conjunta, por otro lado, tiene, por supuesto, tener la función ahorro de la economía. Tiene, por supuesto, propiedades que deben ser equivalentes a la de las funciones de distribución acumulativas ordinarias que todos conocemos. Y de hecho comparten muchas propiedades. Entonces, para dos variables aleatorias, x y, tal que conocemos nosotros las funciones de distribución acumulativas individuales, x y, fx, fy, la función cópula es una función que toma justamente estos valores de 0 y 1 de cada una de estas funciones de distribuciones acumulativas individuales, de x y, y las mapea para retornarnos también valores entre 0 y 1, porque sigue siendo una función de distribución acumulativa. Recuerden que toda función de distribución acumulativa, la CDF, se le llama en inglés, tienen su codominio, su rango, los valores que retornan estas funciones entre 0 y 1. Por tanto, la cópula también va a retornar valores entre 0 y 1. Entonces, hay varias propiedades sobre las funciones cópula y estas van a de alguna manera cambiar dependiendo de qué tipo de función cópula se trabaje. Pero las tres características macro de las cópulas son, primero, por supuesto, la función cópula es monotónica no decreciente, es decir, que se aumenta, por ejemplo, la probabilidad obtenida a través de la distribución acumulativa de x, no va a disminuir, por supuesto, el valor retornado por la función cópula. Y lo mismo si es que aumenta el valor, por ejemplo, de probabilidad obtenido con la distribución acumulativa de Y. Recuerden que U y V son nada más y nada menos que los valores de fx y de fy. Recuerden también que en este caso en particular, nosotros tenemos dos variables en particular, que son x y y. Pueden haber muchas más. Pero en este caso en concreto, nosotros podemos definir, como son dos variables únicamente, la regla de que si aumenta la variable de distribución acumulativa, el valor obtenido a través de la distribución acumulativa de x, no va a disminuir el valor obtenido a partir de la función cópula. Que dicho sea de paso, es una propiedad equivalente a la que todos conocemos de las distribuciones acumulativas tradicionales, ¿correcto? Pero en este caso, a partir de dos variables independientes, dos variables con distribución marginal independiente. Ahora, la siguiente propiedad es importante porque hay valores conocidos de C, que son los valores que nosotros también conocemos de toda distribución acumulativa, de toda función de distribución acumulativa. Cuando, por ejemplo, la función cópula nos retorna 0, que es básicamente en el límite inferior de su codominio, y cuando nos retorna 1, que es en el límite superior de su codominio. ¿Ok? Y cuando, por supuesto, hay valores seguros. Si la distribución, y esta es la segunda propiedad que está aquí,
Si la distribución marginal de X, la función de distribución acumulativa marginal de X, que es esta, que es el equivalente a U, me retorna 1, quiere decir que X ya deja de ser una variable aleatoria y se convierte en un evento seguro, dado por sentado. Por tanto, la única o el único elemento aleatorio que queda dentro de la cópula es Y. Por eso es que tenemos esta propiedad aquí. Si U es 1, quiere decir que fx de x es igual a 1, la única aleatoriedad dentro de la cópula, y en general en cualquier estructura de probabilidad, va a ser la otra variable, en este caso es U. Lo mismo para el otro caso. Si fy de y nos da 1, el único elemento, o es básicamente 1, el único elemento de aleatoriedad en la cópula va a ser U, que es fx de x. Esos, como dije, son valores conocidos de la cópula. Y hay una propiedad muy importante también, que es que la densidad de la cúpula es no negativa en todo su dominio. Esto básicamente quiere indicar que la cópula no va a tener ningún valor en el cuarto cuadrante. Va a ser siempre positiva, o bueno, no negativa, para usar correctamente el término, en todo su dominio. Me parece que hay comentando en el gráfico. Eduardo dice, a ver, Aldo dice, perdona que no les haya leído. Aldo dice X siempre van de 0 y 1, porque, así es, Aldo. Fx, Fy siempre van de 0 y 1, porque recuerden que son las distribuciones de la función de distribución acumulativa. Perdón que repita eso tantas veces, pero en inglés es mucho más fácil, porque es CDF. Pero en español la función de distribución acumulativa. Marginal, porque es X y Y de forma separada. Eduardo dice, el riesgo de acumulación. Así es. Vamos a ver el tema de riesgos con cópulas. Me parece que en la sección que corresponde a estimación de riesgos, optimización con Monte Carlo. Y cópulas, el paquete, por así decirlo, más completo, al uso de cópulas, tiene que ver con Monte Carlo. Ya lo voy a explicar por qué. Pero eso ya lo vemos al final con el ejemplo que hacemos. Pero sí, gracias por sus preguntas. Bien. Entonces, estas son las tres propiedades básicas de las cópulas. Como dije, hay más propiedades y va a cambiar dependiendo, yo les llamaría subpropiedades, dependiendo de qué tipo de cúpula es gaussiana, arquimediana, etc. Pero eso ya va propiamente de la mano con las aplicaciones y en especial el tipo de cúpula en particular que se utiliza. Ahora, importante remarcar, la cópula captura exclusivamente la estructura de dependencia entre X e Y, mientras que Fx y Fy son completamente independientes. No cambian. Ahora, esto pareciera ser bastante ingenuo, pero es esencial para finanzas, porque si eso no fuera posible, es decir, si Fx y Fy cambiasen o tuvieran que ser modificadas para implementar una cópula, no podría aplicarse en finanzas. O sería mucho más complejo. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente, o lo que es más sencillo de implementar en finanzas, es modelar por separado los rendimientos de cada activo. Cualquiera que trabaje en el área de riesgos y en especial en los áreas de mediciones de eventos futuros, por ejemplo, pruebas de estrés, etcétera, sabe que modelar activos de forma conjunta es extremadamente costoso computacionalmente, principalmente de forma computacional, pero en muchos otros sentidos también. De hecho, portafolios grandes suelen ser estimados en función de subportafolios o incluso del portafolio en total. Porque estimar, por ejemplo, estimar un portafolio de 2 billones
con todos los activos interior, con los distintos tipos de activos, bonos, acciones, activos de venture capital, private equity, activos de crédito, etcétera, es extremadamente difícil. Entonces, lo que usualmente se utiliza es la estimación o el modelamiento de los rendimientos de cada activo, los marginales, y luego escoger una cópula adecuada para describir qué tanto y cómo se mueven de forma conjunta. Dice a nivel agregado tipo asset class dado que si se desagrega no te alcanza la... Exactamente. Justo recientemente, yo usualmente yo trabajo en el endowment de la Universidad de Minnesota como analista de inversiones y ahí hay una clase enorme de activos que manejan aproximadamente 2.2 billones. Y yo usualmente veo la parte de datos, pero hace poco estuve justamente en la parte de simulación de retornos por un tema de que siempre tienen cada 3 meses reuniones con algunos stakeholders importantes. Y era la primera vez que yo básicamente realizaba a nivel práctico, en la universidad obviamente se hace, pero a nivel práctico una simulación sobre un portafolio de 2.2 billones, con no decenas, centenas de activos. Entonces, usualmente lo que menciona allí Dani es cierto, normalmente tú trabajas a partir de su portafolio o buckets. Y tenía la tentación de utilizar cópula, pero no era para tanto, no era necesario. Bastaba con Cholesky y algunas cositas más, que lo vamos a utilizar ahora, pero fue interesante ver justamente cómo era muy complicado trabajarlos a nivel individual. Entonces, en finanzas nosotros tenemos esta posibilidad con las copas, ¿ok? Y esas son propiedades que de todas maneras debemos recordar, que son, como dije, algunas propiedades muy parecidas a las de las funciones de distribuciones acumulativas convencionales. Ahora bien, vamos a ver la cúpula más elemental, que es la cúpula gaussiana. Ahora, la cúpula gaussiana es básicamente la fórmula o la función cúpula basada fundamental en la distribución normal multivariada, en la que básicamente utilizamos la distribución estándar, con la que transformamos cada variable aleatoria de 0 a 1. Y luego usamos una correlación de la distribución conjunta para describir la dependencia. La cúpula gaussiana en realidad es un ejemplo casi teórico de cómo funciona la función cópula. En la vida real se utiliza muy poco y ahora vamos a ver por qué. Entonces, nuevamente, en nuestro mundo únicamente de dos variables aleatorias, x y, la cópula gaussiana va a tener un parámetro de correlación ρ. Y se va a definir de esa forma. Que básicamente quiere decir, la función cuantil, lo que yo siempre llamo inversa de la distribución normal estándar univariada, y la función de distribución bivariada normal estándar con correlación ρ. En buen cristiano, nosotros tomamos la inversa de la función de distribución acumulativa marginal de x, la inversa de y, metemos ambas funciones dentro de la función de distribución bivariada normal estándar con un valor de correlación específico. Esa es tu función cópula. Nada de otro mundo. Es simplemente tomar la función normal estándar de x, su función inversa, lo mismo con la función normal estándar acumulativa marginal de y, su inversa, y colocarlas con valores de entrada de la función de distribución bivariada normal estándar, que en este caso va a ser nuestra función cópula, con un valor de correlación concreto. Eso es todo. Entonces, como ven ahí, las inversas de las marginales transforman los valores de UV a escala real. ¿Por qué eso es necesario? Porque nosotros queremos que esta función cópula funcione a partir de la función de distribución bivariada y esta normal estándar, que tiene la correlación ρ.
esta de aquí. Y esa funciona para todos los reales, no solo entre 0 y 1. Entonces, al sacar la inversa de x e y, estamos mapeando en la dirección opuesta del codominio al dominio, es decir, de 0 a 1 hacia los valores reales. De manera tal que la función de distribución variable normal estándar con correlación ρ recibe valores en el plano de los reales. Y por tanto puede calcular la distribución acumulativa, que son valores entre 0 y 1. Ahora, ρ es lo que llamamos hace un par de diapositivas atrás el pegamento entre ambas para la cópula gaussiana. Nótense que lo que permite llamar a la cópula función cópula, copular, aunque ese verbo tiene otra connotación, es precisamente el parámetro ρ. Ese es el pegamento para constituir nuestra función cópula. ¿Ok? Bien. Ahora, hay una pregunta interesante respecto a esto. ¿Qué pasa en las colajoresas con esta cópula gaussiana? Como muchos habrán podido intuir, si estamos en un mundo de cópulas gaussianas, el pegamento por excelencia para la cópula gaussiana es la correlación de Pearson. Este ρ precisamente no implica necesariamente que la cópula gaussiana capture dependencias en las colas gruesas, que es donde nos interesa, donde existe simetría. Y la razón es porque no las tiene. No hay asimetría, no hay colas gruesas, no hay fat tails. Es una distribución normal. No existe. Entonces, esa es la razón por la cual la cópula gaussiana es excelente como ejemplo introductorio, pero es bastante débil en aplicaciones reales, porque no tiene colas gruesas. Entonces, la cópula gaussiana, por naturaleza, solo va a describir cómo se relacionan las variables en el dominio transformado R2, a través del valor de Pearson, que va a determinar la fuerza de esta asociación en este mundo sin colas gruesas. Entonces, por eso es que es bastante sencillo de entender también. Y voy a volver a la diapositiva para que quede clarísimo. La cópula gaussiana no es sino la función de distribución variada normal estándar, cuyos valores de entrada van a ser los valores en la escala real de las inversas de las variables aleatorias involucradas, en este caso, de x e y. Nada más. Por tanto, no puede tener colas gruesas, por naturaleza. Ahora, en finanzas, por supuesto, eso significa que esta cópula, por más que describa o pueda describir relaciones multivariadas, va a subestimar por naturaleza valores extremos, valores apiñados en las colas o eventos apiñados en las colas. Entonces, nosotros vamos a necesitar otro tipo de cópulas que sean más laxas y que nos permitan, o en todo caso, menos laxas, ya pensándolo en términos de grados de libertad, para poder nosotros estimar o para poder observar eventos mucho más colocados o mucho mejor alineados a lo que deseamos, que son eventos en las colas. Por eso es que vamos a trabajar también ahora, y ya de manera práctica además, con la cópula T, que es, por así decirlo, un peldaño más arriba en términos de enfatizar ese aspecto, que es lo que deseamos, entender los eventos en las colas extremas de la distribución. Ahora, siguiendo el mismo principio que la cópula gaussiana, las cópulas T,
se construyen a partir de la distribución t-student multivariada. Y por supuesto, por naturaleza, sabemos que la distribución t es capaz, a través de un parámetro adicional, de capturar colas un poco más gruesas, o gruesas en general. El principio para construir la cópula T es el mismo. En este caso en particular, tenemos dos parámetros, que son V y R, cuyos elementos de entrada de dominio son igualmente la función inversa de la distribución t-student univariada con v grados de libertad, tanto para x, que en este caso es u, como para y, que en este caso es v. Estos valores se van a colocar de la misma forma que colocamos en la distribución bivariada normal estándar, pero en este caso en la función distribución bivariada t-student, con el mismo grado de libertad y con una matriz de correlación en particular. O en este caso un valor de correlación, porque estamos hablando solamente de dos variables. Es el mismo principio. Es mapear del codominio al dominio de la distribución de t-student marginales de cada variable aleatoria e introducirlas en la distribución bivariada t-student, con el mismo grado de libertad y un valor de correlación específico. La gran diferencia está en que el parámetro de los grados de libertad permite reflejar justamente esta propensión a eventos extremos, que es lo que nos interesa. Ahora, si se han dado cuenta, el principio de las cópulas gaussiana y T son los mismos, como ya mencioné. Esto va a cambiar un poco cuando entremos a otras cópulas, y eso lo vamos a ver en el curso, más complejas. No es tan directo, pero es interesante ver cómo, al menos en estas dos cópulas iniciales, la implementación, y esto ya también va a nivel de código, es bastante directa. Y no por ello menos útil. De hecho, es bastante útil la cópula T como una cópula inicial en la implementación para distintos fines de ingeniería financiera. Entonces, la gran ventaja de la cúpula T es que permite capturar la dependencia de las colas a través de los grados de libertad. Y por supuesto, esto nos permite obtener lo que decíamos, que es la probabilidad de obtener una mayor ocurrencia de eventos en las colas. Recuerden que como teoría general, como regla general en realidad para acordar esto, el número de grados de libertad controla cuán pesadas son estas colas. Porque recuerden que al infinito las colas son menos gruesas y por tanto la cópula T se acerca a la cópula gaussiana. ¿Okay? Entonces, ahora tenemos dos parámetros que lidiar. Y esos son los que vamos a implementar a continuación. Porque este ya es el fin de la parte teórica. No solamente la relación entre ambas, medidas como R, que puede ser la correlación de Pearson, puede ser la correlación de Spearman, puede ser muchos tipos de correlaciones, pero además los grados de libertad. Parece que hay una pregunta. Una persona, parece el caso de buena pregunta, Dani. Justo lo vamos a ver ahora. En general, vamos a trabajar con retornos activos para las dos variables aleatorias. En este ejemplo que vamos a ver ahora, y lo anticipo de alguna manera de antemano, nosotros fiteamos los retornos a una distribución en particular. Ahora, en este fiteo, nosotros por defecto vamos a obtener los valores de media, varianza, o lo que se denomina como valor medio, valor de escala, para la decisión de student, y los grados de libertad ideales. Y eso por defecto, como justo acabas de preguntar, se obtiene a través básicamente de un análisis empírico. Es decir, yo dependo de mi muestra, yo no tengo poblaciones en finanzas.
Entonces, yo mi muestra, que pueden ser 1000, 10.000, 15.000 datos de un activo en particular, son los que yo voy a utilizar para estimar, o como dices, para fitear esa serie de tiempo, que sería retornos, a una instrucción en particular. Este fiteo me va a retornar parámetros, que son los que yo voy a utilizar para construir la función cúpula que yo deseo, a partir de las funciones marginales a las que yo he fiteado la serie de retornos. ¿Ok? Es bastante empírico. Dicho sea de paso, hay muchas técnicas, si se quiere, empíricas, algunas visualizaciones que vamos a utilizar ahora para ver si nuestro fiteo es el correcto o no, para ver si la cópula que estamos realizando tiene sentido o no, y de esa manera poder no subestimar ni sobreestimar los alcances de nuestro análisis en la construcción de la función cópula. ¿Ok? Pero sí, muy buena pregunta. Gracias, Andy. Ok, entonces veamos el ejemplo. ah, Exactamente. Depende del tipo del test. Am, y como dije, es muy dependiente de las muestras que tengamos, que básicamente es nuestra serie de retorno. Ahora, veamos una aplicación práctica en un archivo 2 portafolios. Acá hay una ruta muy general, por supuesto, pero yo diría bastante ilustrativa de cómo funcionan las cópulas para un portafolio de 2 activos. Y entonces, como habíamos mencionado, el primer paso es escoger y ajustar distribuciones para cada activo de manera individual. Es decir, obtener fx y fy. Y luego, estas marginales serán acopladas en la cópula T. Entonces, hay algunos procedimientos, descargar datos, calcular rendimientos logarítmicos, ajustar una distribución a cada activo, validar el ajuste mediante visualizaciones y métricas estadísticas, etc. Y hay algunas librerías ahí mencionadas que vamos a utilizar. Para este ejemplo vamos a utilizar 2 activos que por naturaleza sabemos que están extremadamente correlacionados, que son Apple y Microsoft. Y vamos a trabajar con SciPy, que es la librería de Python por excelencia para análisis estadístico. ¿Ok? Y esto creo que es un procedimiento que todos alguna vez hemos hecho, que es básicamente coger nuestro conjunto de datos y ajustar una distribución. Entonces empecemos con el primer code snippet, bastante directo, en la que descargamos los datos por Yahoo Finance, utilizamos precio de cierre para rendimientos logarítmicos, seleccionamos en este caso cada activo, ajustamos retornos a distribución T, porque recuerden que nuestra cópula T tiene primero la necesidad de estimar los grados de libertad y los parámetros necesarios de cada una de las funciones de distribución acumulativas individuales, para después construir la cópula T. Todavía no estamos ahí. Y obtenemos estos resultados. Hay una gran discusión sobre si en Rego se utiliza retornos logarítmicos o no. No vamos a entrar en esa discusión ahorita, pero vamos a utilizar retornos logarítmicos por ahora. ¿Ok? Es una discusión también que tiene que ver con la aplicabilidad de los retornos logarítmicos o no. ¿Ok? Pero eso ya, como dije, es otra discusión. A partir de esto, bastante sencillo, obtenemos nuestros 3 parámetros esenciales eh, para la distribución T, que son los grados de libertad, el log, que básicamente es el equivalente a la media, y la escala, que es la variación. ¿Ok? Que son los valores que pueden ver ahí. De ahora en adelante, recuerden, por supuesto, que A es Apple y M es Microsoft. Creo que hay unas preguntas en el chat. A ver, permítanme. Dani dice, claro, el script lo vamos a compartir, no te preocupes. Bueno, voy a compartir la presentación en general. Y Dani también dice, pero no depende si trabajas en tiempo continuo o discreto. En realidad, no. A nivel macro, por esta implementación, vamos a nosotros solamente obtener los parámetros que deseamos. Nada más. Hay una discusión en términos de implementabilidad sobre si realmente hay una gran diferencia en trabajar tiempo continuo o discreto. Yo asumo que te refieres el fiteo de las distribuciones, ¿ok?
Recuerda que en este caso, SciPy por naturaleza va a asumir que tu muestra proviene de una distribución que en el límite es o tiene un dominio continuo, ¿ok? Pero obviamente nosotros sabemos que eso no es así. Entonces, normalmente tú no te preocupas tanto de eso, sino simplemente colocas SciPy con la serie de retornos. Y es una pregunta mucho más en cuanto a una implementación manual, diría yo. De hecho, o sea, paso, las cópulas manualmente no se pueden hacer. Tienen que hacerse necesariamente con datos, a menos que se haga una construcción de una cópula nueva, que básicamente es demostrar que dos o tantas funciones marginales puedan acoplarse con las propiedades del teorema de Scarl en una función distributiva multivariada. Si eso se demuestra, se puede trabajar de esa manera. Y ahí sí, más o menos, trabajas en tiempo continuo y evalúas todo básicamente en tiempo continuo. Pero en este caso en particular, SciPy por naturaleza toma tus datos y los entiende como parte de una distribución. Existe en el dominio continuo, pero la sigue trabajando a nivel discreto. Entonces, por ese lado, no hay ningún problema. Bien. Entonces, como dije, este paso no es nada de otro mundo, es simplemente un fiteo tradicional, pero nos sirve para obtener esos tres parámetros que deseamos: grado de libertad, log, que es la media, y la escala o variación. Ahora bien, una vez obtenidos esos tres parámetros, cada uno de los retornos, podemos decir que tenemos ahora sí la información necesaria de nuestras funciones de distribución acumulativas marginales. Y vamos ahora a construir los modelos de distribuciones marginales para cada uno de nuestras series. En este caso es Apple y Microsoft, con los parámetros que tenemos. Es decir, yo tengo mi muestra y yo le digo a SciPy, calcúlame los parámetros para yo poder crear o generalizar una distribución estudiantil. Y pues SciPy me va a retornar los valores de grados de libertad, el log y la escala. Yo con eso puedo construir la distribución acumulativa estudiantil. Y eso es justamente lo que hago aquí en esta función de densidad T. Entonces, yo tomo los valores obtenidos para cada acción y reconstruyo su distribución estudiante. Y acá vamos a plotear un histograma para ver una densidad ajustada de algo. ¿Ok? Es el siguiente. Ahora, esta visualización es bastante colorida, pero es bastante pobre, porque es difícil ver lo que nos interesa, que es no estas partes centrales, pero las partes en las colas. Queremos ver qué tal se ajusta bien con esos valores obtenidos a través de SciPy, que son los grados de libertad, el log, que es el equivalente a la media, y la escala, que es el equivalente a la variación, para cada una de las series de rendimientos, en sus valores logarítmicos, por supuesto. Entonces vamos a ver a través de un QQ-plot qué tal es este ajuste precisamente en esa área de las colas que nos interesa. Y eso es justamente lo que vemos aquí. Esto solamente es un plot. Y eso es lo que podemos ver para cada uno de los activos. La línea roja es el fiteado ideal de la distribución T para esos parámetros. Y los puntos azules son lo que tenemos como muestra. Ahora, a nivel general, todos sabrán que es básicamente imposible, a menos que por leyes de grandes números estemos en un mundo en el que podamos obtener básicamente la población de un fenómeno, que es casi imposible en general e imposible factualmente en finanzas, que es muy complicado obtener todos nuestros puntos de la muestra en la línea roja. Independientemente si es una distribución T, una distribución chi-square, lo que sea. Es muy complicado. Entonces, lo que normalmente buscamos es que el fiteo sea razonablemente bueno en los extremos.
que es donde probablemente pueda existir mayor divergencia. Y ese es el caso. Hay divergencia en las colas, sin embargo, hay muy poca, o hay en todo caso una divergencia aceptable en las colas. Logramos capturar ciertos fenómenos en las colas, pero no tan bien alineados en los valores súper extremos, que básicamente están dados por este punto de aquí, este punto de acá, este punto de aquí y este punto de acá. ¿Ok? Pero todas las demás o todas las otras porciones de las colas están sensiblemente y aceptablemente bien capturadas. Y hasta ahí es necesario. Algo muy importante que siempre es necesario recordar, sobre todo en aplicaciones reales para medición del riesgo, es que el mejor modelo, en general, para la estimación del riesgo y para muchos otros fines también, es aquel que se deja traquear mejor. Es aquel modelo que podemos actualizar de forma constante sin quebrar demasiadas asunciones y que permite justamente acoplarse a otras funcionalidades. Habrán podido darse cuenta, y hasta este momento lo voy a mencionar también para no olvidarme, que de la cópula gaussiana a la cópula P pasamos de uno a 2 parámetros. Y dicho sea de paso, pasamos no a uno, pero a 4 parámetros, porque nosotros tenemos normalmente los grados de libertad individuales de cada variable aleatoria, pero además el grado de libertad para la función de la cópula, que en teoría debe ser el mismo, pero nosotros sabemos que esa asunción no es 100% real, porque los grados de libertad para X y Y no van a ser los mismos en sus distribuciones acumulativas marginales. Entonces, si nosotros vamos más allá, con cópulas más complejas, vamos a encontrar muchos más parámetros que los inicialmente dados por la cópula estudiantil. Entonces es importante remarcar eso. Ahora bien, una vez hacemos este fiteo y estamos conformes con nuestros fiteos individuales para obtener los parámetros que van a determinar la función de distribución acumulativa individual de nuestros dos activos a partir de la serie de retornos, ahora sí construimos nuestro modelo de dependencia, que en otras palabras es coser nuestras funciones de distribución de marginales a través de la cópula T bivariada. Entonces, hay tres pasos en general para construir esta cópula. Primero, transformar los rendimientos de cada activo a valores 0 y 1, usando la CDF. Luego, vamos a estimar, o particularmente fijar, los parámetros de la cópula T, correlación y grados de libertad. Y luego construimos la función de la cópula T y lo que es mucho más importante en la vida real, simulamos sus valores. Y ahí es donde viene la gran implementación con Monte Carlo, o la gran compatibilidad entre cópulas y Monte Carlo para aplicaciones bastante complejas. Es muy, muy buena. Ahora, a nivel práctico, estimar ρ y los grados de libertad tiene una teoría enorme. No vamos a ver ninguno de esos métodos acá, porque nos tomaría un buen tiempo explicar cómo es que funcionan, pero sí vamos a tratar de hacer un ejemplo bastante directo. ¿Ok? Dani ha levantado la mano. Sí, Dani, dime. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Con respecto a los primeros tres pasos que mencionas, en el primero te refieres a que, o sea, hayan los rendimientos eh, y esto sí no me quedó claro, o sea, fiteas la distribución asociada, pero la tienes, o sea, tal cual la distribución y hayas los parámetros con la serie, o lo que haces es transformar estos valores con la misma cantidad de datos a sus valores en esa serie, ¿no? Porque si el rendimiento es entre 0 y 1 más o menos tendría una conversión, algo así como de, no sé si llamarle PD, o sea, entre los Z y los PD, ¿no? Que hay en la normal, algo así.
No sé Ajá. si haces una transformación tipo de PD a Z por ponerlo en ese terreno, o fiteas la distribución, hayas parámetros y te quedas con eso nada más. Lo segundo, Lo básicamente, segundo. claro, básicamente tú estimas parámetros con SciPy. Ujú, Imaginemos en el caso de la normal. Estimas media y varianza. Luego, tú con media y varianza ya puedes, en la función de distribución acumulativa normal, colocar estos valores media y varianza y obtienes todo el espectro completo de los valores posibles. ¿Correcto? Y ya con eso tú puedes trabajar tu cópula. No sé si me dejo entender. Es decir, tú primero obtienes parámetros, que son los que están aquí, a partir de la serie de retornos. Logarítmica o tradicional, no importa. Una vez obtienes tus parámetros, los colocas en la función que todos conocemos de la student t, que está acá. Es una función general. Si yo cambio los grados de libertad, va a cambiar los valores. Si yo cambio el log, va a cambiar los valores. Y así sucesivamente. Y yo con eso ya puedo decir si el fiteo ha sido bueno o no. Esto es a manera individual de cada uno de los activos. Entonces es bastante directo. Básicamente tú obtienes los parámetros de la distribución y luego los colocas, estos parámetros, en la función que tú conoces de esa distribución, a la que has ajustado tus retornos inicialmente. No sé si me dejo entender, Dani. sí, sí, sino que pensaba que ibas a hacer un fiteo por Ajá, test tipo Kolmogorov o tipo Anderson Darling, entre claro, otros que hay. Y claro. ahí es como que he visto que Ujú. setean un montón de distribuciones, hacen los tests, de acuerdo a eso ponderan y ahí sale una distribución Ganadora. teórica, claro, teórica, y aparte de eso, lo que hacen es o al menos en los papers, es empíricamente, ¿no? Al tipo de activo, al tipo de asset class, le asignan también una distribución y lo también comparan, ¿no? Entonces Exactamente. pensaba que pero sí, estoy viendo que de frente lo fiteas con una T. Entonces sí, sino Claro, que como, exacto. No, no, gracias por la mención, porque eso es lo que normalmente se hace, sobre todo en la parte de research, porque lo que tú quieres allí, y con Kolmogorov y todo lo demás, tú vas de todas maneras a realizar esto, es obtener una distribución ganadora, de manera tal que tú incrementas tu muestra, porque acá la muestra evidentemente es bastante pobre, pero tú incrementas la muestra a fin de obtener una distribución ganadora definida, como Dani bien menciona, para un tipo especial de activo. Y a partir de ahí tú tienes mucha mejor confianza o una visión mucho más general de cuál es la distribución ideal para utilizar para un tipo de activo en particular. Ahora, eso no lo he hecho aquí por una razón muy sencilla, porque probablemente la distribución estudiante no sea la ganadora y tendríamos que probar muchas más, y lo que implicaría utilizar cópulas que no son estudiante, son cópulas mucho más flexibles. Pero ese es realmente el approach a nivel de research. Y también práctico. Normalmente lo que hay a nivel práctico es simplemente tomo un paper y ya más o menos tengo unas 3 o 4 distribuciones, digamos, en mi lista. Yo tengo mi propia serie de retornos que extraigo de la serie de retornos interna de un portafolio o de los activos que la componen, de índices de referencia, etcétera. Valido esas distribuciones tentativas, elijo las mejores y en función de eso puedo construir mi copia. Ahora, nuevamente, si hacemos eso aquí, evidentemente la distribución estudiante no va a ganar o va a ser no va a estar probablemente en el top 10, y tendríamos que usar otras cópulas más complejas. Pero sí, ese es justamente el approach en general en la parte de research y también en la parte de implementación. Gracias, Dani, por tu aporte. Entonces, como decíamos, hay muchas formas de calcular RO y grados de libertad. El problema es que nos va a tomar mucho tiempo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo mucho más sencillo para tener la intuición de qué es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a transformar los retornos a valores entre 0 y 1, quiere decir que vamos a uniformizar la variable. Una vez hecho esto, acuérdense que nosotros sabemos por naturaleza, con el paso 1, que los retornos están entre 0 y 1, ¿ok? Bueno, no necesariamente intuimos que están entre 0 y 1, pero es muy difícil aseverar que no existan valores como 200%, 150, porque eso va a depender del espectro, mejor dicho, de la ventana temporal en la que trabajemos.
En retornos diarios es muy complicado, pero en retornos anuales es bastante convencional encontrar en algunos activos de alta volatilidad retornos que puedan superar el 100%. Entonces, para esos fines, vamos a transformar los retornos a valores de 0 y 1, uniformizándolos. Luego calculamos una media de correlación, que en este caso va a ser Spearman, por el nivel de flexibilidad que nos puede dar en comparación con Pearson. Y vamos a asignar un grado de libertad fijo para la cópula. Normalmente el tercer paso es el que requiere, por ejemplo, el Joint Maximum Likelihood. Pero no lo vamos a utilizar por ahora, porque ese ya es un tema que podríamos discutir e incluso aplicar en el curso. Pero para fines del taller, vamos a hacer estos 3 pasos para que sea bastante intuitivo y sobre todo nos brinde una idea de cómo exactamente va a funcionar la cópula en función del valor de grado de libertad asignada. Ahora bien, entonces vamos a construir nuestro modelo de dependencia. En este caso, perdón, es la CDF de la T con parámetros df log scale, que son los parámetros que ya sabemos, evaluada en X. ¿Ok? O sea, ahí hacemos la función que convierte básicamente X a U, que es básicamente la inversa de la función que estábamos hablando. Y luego de eso aplicamos la CDF de la T-Student. ¿Ok? Entonces vamos a recuperar los parámetros de Apple y Microsoft, que son los 3 parámetros que obtuvimos en el primer paso, que es el fiteo con SciPy, grado de libertad, log y escala. Los colocamos en nuestra función, que es la CDF de la student con parámetros def, log y scale para cada uno de ellos. Y estimamos los valores U y V. Acá debería ser U y V, pero ya sabemos que uno es Apple y otro es Microsoft. Ambos son los valores, o van a ser los valores de entrada, o mejor dicho, los valores que vamos a nosotros considerar de entrada para la función T. Y en este caso en particular vamos a estimar la correlación a través de Spearman. Y ese es nuestro valor de correlación. Este es el valor de pegamento de nuestra función T-Student. Perdón, de nuestra función cópula. El pegamento de la función cópula para la cópula T es ese. La correlación de Spearman. Hay otro que es el grado de libertad, pero ese de ahí va a definir en general cómo es que la cópula T actúa en los extremos. Pero el pegamento para ambas variables aleatorias en nuestra función cópula T es la correlación de Spearman. Eduardo dice, yo le voy a dar mi correo, Eduardo, para que me envíen a mí mejor, o se lo voy a pasar a Edúcate y ellos ya creo que lo pueden hasta publicar incluso. No tengo ningún problema al respecto, así que no te preocupes. Entonces, bien, como decía, pasos muy sencillos que ya lo vimos anteriormente a nivel teórico. Tomamos nuestros valores de transformación que convierten X en U. Luego lo metemos dentro de la distribución T-Student y vamos a obtener nuestro valor de correlación con esos valores. Y ahora vamos a construir una función que nos permite simular los valores de nuestra cópula T, dándole los elementos que requerimos, que son muestras, número de muestras, la correlación de Spearman y los grados de libertad. Con esto ya podemos construir nuestra función cópula. Esto es una función cópula que ejecuta simulaciones. ¿Ok? Y noten cómo hoy utilizamos Cholesky para las correlaciones. Y para quienes hayan trabajado con simulaciones de Monte Carlo, esto por supuesto lo vamos a ver también en el curso. Recuerden que este tema en particular es un tema que ya sería más o menos como de la sexta, séptima sesión. No es un tema con el que iniciamos la especialización. Iniciamos con conceptos un poco más fundamentales. Pero el método de Cholesky para correlaciones es esencial para construir simulaciones. ¿Ok? Y me interesa empezar con simulaciones porque es más intuitivo. Y ahora vamos a ver por qué.
Y ahora vamos a visualizar justamente cómo es que esta función cópula T, que simula valores a partir del pegamento que utilizamos, que es la correlación de Spearman, y los grados de libertad asignados manualmente para esa función cópula, nos va a permitir visualizar cómo los valores que han sido extraídos de las funciones de distribución acumulativa marginal para Apple y Microsoft, teórica, esto no es de la muestra, es teórico, pero que ha sido a partir del fiteo con la muestra que hemos obtenido, se dispersan a lo largo de todo el espacio tridimensional, ¿ok? Para U1 y U2, que es Apple y Microsoft. Y eso estoy acá, donde U1, el eje X, es Apple, y U2 es los valores de la función de distribución acumulativa marginal inversas, o perdón, los valores de función de distribución acumulativa de Microsoft. Entonces, esto es como ver la cópula, los valores simulados a partir de la cópula, que no es otra cosa que la función de distribución acumulativa bivariada de la estudiante, desde abajo. Es como si la cópula estuviera arriba y uno la observara desde abajo. Entonces, uno lo que puede ver, observando desde abajo a este evento tridimensional, es que los valores de ambas variables aleatorias, U1 y U2, se apiñan en los extremos. Y esa es la dispersión que nosotros buscamos. Como dice, la nube de puntos muestra una asociación evidente hacia la diagonal principal de la esquina inferior izquierda a la superior derecha, lo que confirma la existencia de una dependencia positiva moderada. Aquí debería ser 0.7, no 0.4. Entonces se observan, además, algunos valores que tienden a agruparse en las esquinas, lo que es coherente con la presencia de colas gruesas. Entonces, nuevamente, esta función cópula, que simula valores, está dada solamente por dos elementos clave. La correlación de Spearman, que ha sido calculada con los valores U y V, que son Apple y Microsoft, a partir de su función de distribución acumulativa, que han sido obtenidas o definidas teóricamente a partir del fiteo inicial que hicimos. Para rebobinar, nosotros primero tenemos nuestra muestra de retornos. Fiteamos esta muestra de retornos a una función testudent en particular. Obtenemos los parámetros. Con estos parámetros, nosotros construimos una función testudent teórica para esa serie de retornos desactivos. Con esa función teórica, nosotros podemos construir y estimar el pegamento de la cópula, que es su correlación. Con ese pegamento, con esa correlación, en este caso de Spearman, y asignándole también un grado de libertad, podemos construir la función cópula. En este caso, una simulación. Y eso nos brinda o nos permite obtener cómo, a nivel teórico general, el modelo de distribución que hemos elegido para cada actividad en particular actúan de forma conjunta, que es lo que está ahí. ¿Ok? Ahora, pero eso es la simulación. Es genial para temas aplicativos. Pero no es la función cópula como tal. ¿Cómo podemos utilizar la función cópula como tal, o lo que llamamos como la cópula T empírica, a partir de estos elementos que hemos obtenido? Spearman y los grados de libertad asignados, o el grado de libertad asignado. Entonces, esta es una aproximación empírica de la función cópula, a partir de los valores U y V.
Y esto es justamente lo que nos va a interesar para fines teóricos. Usualmente nosotros utilizamos la cópula T o la función anterior, que es la de simulaciones, para justamente analizar diversos resultados. Pero esta función empírica en general es una cuestión ilustrativa más que nada, en la que vamos a tomar los valores U y V, perdón, U1 y U2, los valores simulados, que pueden ser valores reales también, y vamos a construir cómo nuestra cúpula se ve, ya no desde abajo, sino desde arriba. ¿Ok? Y la vamos a plotear. Y esa es la forma de nuestra cópula, como si la observáramos desde arriba. Ahora, como pueden notar allí, hay una transición continua de probabilidad acumulada, no negativa. Ahí debería decir rho 0.7 y grados de libertad 5. Hay un error de plot. Entonces, como dije, esta cópula T muestra una transición continua de probabilidad acumulada, no negativa. Cumple con nuestros requisitos para que sean una función cópula. Además, hay algo muy importante. Hay una propiedad que es la que casi siempre nosotros buscamos cuando trabajamos con cópulas, que es que no sea plana en las esquinas. Es decir, que al momento de estar en este valor, en esta esquina de aquí o en esta esquina de acá, no sea completamente plana a los ejes de ambas esquinas. Porque eso, ¿qué quiere decir? Que no habría colas. Pero el hecho de que tenga curvatura aquí y aquí, es decir, que no sea completamente plana, indica de que logra capturar con cierta probabilidad las colas. Y eso es lo que nos interesa, la captura de las colas. ¿Ok? Esto es básicamente lo mismo, pero volviéndola a ver desde abajo. Y como ustedes pueden ver, existe concentración o frecuencia en ambos lados. Noten que esta esquina de aquí no es la misma que está acá. Parecen la misma, pero no la es. Por ejemplo, aquí hay mucho más valores apiñados en esta área que aquí. Y eso es porque las colas no son las mismas. La cola de la derecha no es igual a la cola de la izquierda. Y eso es por definición lo que se conoce como fat tails. Toda distribución bivariada, multivariada, marginal, que tiene colas gruesas, no tiene simetría en las colas. No existe tal cosa como simetría en las colas. Y esos son los eventos que queremos capturar. Este calor, que es casi la frecuencia, como dije, se identifica en las zonas próximas a 0,0 y 1,1, confirmando la propensión a eventos extremos conjuntos, que es algo que nosotros sabemos de antemano, pero que aquí se comprueba, si se quiere ver estadísticamente, porque matemáticamente es otra, otra teoría, otra forma de demostrar. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, a partir de la simulación, en los plots, cómo hemos trabajado, el pegamento, la correlación de personas, la libertad, etcétera, podemos decir que nuestra cópula es coherente y suficiente para utilizarla en diversas aplicaciones, como por ejemplo en la estimación de riesgo. Así que ahora vamos a ver un ejemplo bastante tradicional, que es la estimación del VAR, Value at Risk. ¿Ok? En este caso vamos a trabajar un portafolio bastante blended, que es simplemente Apple y Microsoft, y vamos a hacer algunas funciones en particular, ¿no? Que como dije es la inversa de la CDF, ¿correcto? Que es la que debemos utilizar como, recordarán, como valores de entrada para la función de
la cópula T, que es la distribución acumulativa y variada del estudiante, ¿ok? Y esa es necesaria con los valores reales. Hasta ahora hemos solamente obtenido valores simulados, pero aquí hemos trabajado directamente con valores reales. Por supuesto, nuestra función var, que es bastante convencional. Y ahora vamos a comparar el riesgo, básicamente el var, para distintos espectros de niveles de confianza. ¿Ok? Por supuesto, calculamos primero los retornos de los portafolios con las simulaciones de la cúpula T, ¿ok? Que hemos obtenido utilizando los parámetros, o mejor dicho, los rendimientos simulados de Apple y Microsoft, que recuerden, fueron obtenidos a partir de la función cópula para las simulaciones, y creamos nuestro portafolio, que es básicamente 50-50% de distribución para cada activo. Hacemos lo mismo con las simulaciones de una distribución normal, convencional, que normalmente lo que se haría como primer paso para hacer simulaciones con una serie de retornos, simplemente calculamos nuestra media muestral, nuestra desviación estándar, estimamos la correlación de Pearson, nuestra matriz de covarianza y una simulación normal y variada. Bastante sencillo. Y luego computamos el retorno del portafolio. Nada de otro mundo. Eso es bastante directo. ¿Ok? Entonces tenemos dos vectores de retorno. Uno con los obtenidos a partir de los rendimientos simulados con la función de la cópula de estudiante. Y el otro vector obtenido a partir de las simulaciones con nuestra matriz de covarianza, con una función normal y variada, que es el equivalente a una función de la cópula T gaussiana, de la cópula gaussiana. Nada de otro mundo. Y ahora vamos a ver los distintos resultados para distintos niveles de confianza. Idealmente, nosotros esperamos que exista divergencia en la estimación del riesgo entre la cópula T y la normal y variada, que es básicamente la cópula gaussiana. Y eso es en efecto lo que encontramos. Entonces, claramente hay una propensión a estimar un riesgo mayor en el límite de los niveles de confianza, en el var de la cópula T. Mientras que el var, que proviene de una distribución normal y variada, tiende a subestimar el valor de riesgo, el var básicamente, el var de la cópula T es mucho más, no diría preciso, pero por lo menos o tiende a subestimar menos los niveles de riesgo en las colas, que es justamente donde el var, como métrica por definición, tiende o busca estimar, que es justamente las pérdidas extremas, en ese 1, 2, 3, 5% de falso positivo. ¿Ok? Y esa es, por ejemplo, una implementación puntual de la cúpula T. Ahora, como conclusión final, lo que me gustaría decir es directamente. ¿Me escuchan, perdón? ¿Se me escucha? Ah, creo que tengo el micro apagado. A ver, permítame un segundo. Un segundo. Genial. A ver, gracias por se me habían acabado la batería de los AirPods. A ver, entonces, como les decía, ah, permítame.
Ok, ¿se me escucha? Sí, Frank. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, genial. Ok, entonces como decía, la conclusión principal a la que quisiera llegar es que los mejores métodos, en general, para ir más allá de la simple linealidad, son aquellos que permiten ser traqueados, como ya lo mencioné. Un modelo realmente complejo, que puede ser matemáticamente alucinante y bello, normalmente tiende a sobreparametrizarse. Y cabe resaltar, yo soy de paso, y este es un principio matemático en general, que a mayor cantidad de parámetros, a mayor cantidad de términos, mientras más grande es el polinomio, por ley de grandes números, etcétera, vamos a lograr en el infinito de los totales de términos, en el infinito de los totales de parámetros, terminar por ajustar perfectamente nuestro modelo a una muestra en particular. Y ese es el principio básico de, por ejemplo, las redes neuronales. Por eso es que hay redes que tienen billones de parámetros. ¿Ok? Por supuesto, en las cópulas, y es por eso que las cópulas pertenecen a la era anterior al Machine Learning, particularmente a la época entre los años 2000 y 2010, fueron instrumentos, y son instrumentos, en los que se busca justamente optimizar esos términos, esos parámetros, para entender relaciones conjuntas. Hoy en día, la mejor cópula, o la cópula más flexible, diría yo, es una red neuronal. Pero esa es otra historia y tiene otras implicancias que podemos discutir en general. Pero la mayor conclusión que me gustaría llegar con esto es que podemos ir tan más allá de la linealidad en tanto podamos traquear y explicar las metodologías que utilizamos precisamente para estimar eventos extremos, relaciones, etcétera, fuera de la linealidad. Y eso es justamente una, creería yo, conclusión importante, por lo menos, de este taller. Aldo dice, las cópulas con redes se ve en el curso. ¿A qué te refieres? Bueno, las cópulas en las redes, nunca he visto una aplicación de cópulas de redes neuronales. Ah, si es a eso de lo que te refieres. Pero sí vamos a ver básicamente IA en el curso. Y de paso, eso me parece que lo va a tratar el Lee, porque somos dos docentes. Eli González es Data Science en el BCP, él está en Perú. Y él va a trabajar la parte más que nada ligada a Machine Learning y Deep Learning en general. Yo me voy a concentrar más que nada en la parte de lo que es proceso estocástico, cálculo estocástico, optimización, Monte Carlo, un poco partes más teóricas. Aldo dice, ujú. A ver, justo ahorita te respondo eso, Aldo, es una buena pregunta, gracias por todos. No se preocupen con respecto al material, que esto se lo voy a pasar a Franklin, o bueno, los muchachos de Edúcate, y ellos van a poderlo postear donde crean conveniente. Y el material va a estar disponible. Yo siempre mi material está disponible a todos lados. Entonces creo que Eduardo dice, exacto, gracias. Ahí siempre me olvido el nombre. Parsimonia. Ajá. Y claro, evidentemente, todos los modelos están errados. Pero hay algunos que funcionan erradamente bien. Entonces, esos son los que nos interesa utilizar. Y en general, para temas aplicativos, sobre todo en campos laborales, porque entendería que en research de papers, los principios que los dirigen son un poco diferentes a los que dirigen en una mesa de directorio. Créanme, se los digo con conocimiento de causa.
siempre se busca los modelos un poco más complejos y explicables. Si yo me siento en un directorio y digo, tengo una red neuronal que permite estimar el riesgo con un 99% de accuracy, es muy difícil que alguien lo vaya a probar o vaya a probar su utilización en general en el portafolio. En comparación, si digo que vengo con un modelo de KPM ajustado o una simulación de Monte Carlo con transformación de Cholesky, algo que se puede explicar un poco mejor. Exacto. El asunto, la explicabilidad en finanzas es trascendental. Una cópula arquimediana, por ejemplo, es bellísima, pero llega un punto en la complejización de los parámetros que es difícil de explicar también. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y créanme, una cópula test-student es probablemente de las mejores cópulas o las que más aplicaciones reales puedan encontrar en una mesa de directorio, por supuesto. Research es otra cosa. Pero para no olvidarme la pregunta de Aldo, rápidamente les quiero enseñar, este es el sílabus del curso. Y justo para responder a la pregunta de Aldo, el libro que yo recomendaría en general para cada uno de los que están en el curso va a depender en particular de qué tipo de proyecto les interesa más. La idea con el curso en general es que sea bastante dinámico. La parte teórica va a ser, si no me equivoco, las primeras 5 sesiones de las 14. Y lo demás va a ser, o va a tratar de ser, principalmente aplicativo. Y en ese caso yo te recomendaría 2 libros distintos. Por ejemplo, para optimización de portafolio e inteligencia artificial, por supuesto, yo recomendaría 2 en realidad, y que los tengo aquí. Uno es el libro de matemática para Machine Learning de Paul Whitman. Es un libro pequeñito, pero que explica en 3 o 4 páginas la matemática detrás de muchos modelos de ML y DL, y muchos modelos de ML, y el principio general de Deep Learning. Ahora, para teoría de estocasticidad de la tasa de interés, yo recomendaría, te diría, Aldo, que me mandes un correo para mandarte los libros. Ahí está mi correo. Am, pero como dije, en el tercero, que es optimización de portafolio, yo recomendaría el libro de Paul Whitman. Y recomendaría también el libro de Introductions to Quantitative Finance de Paul Whitman. Esos dos. Con eso creo que me parecerían bastante buenos. Uno es bastante antiguo y otro es bastante nuevo. Créanme que la combinación de ambos es muy buena. Para tener esto casi ya recomendaría este libro de... Es un poco pesado, pero yo lo recomendaría bastante. Es un poco caro también, pero este libro que es Introducción al cálculo estocástico con las aplicaciones de Klevaner, es australiano, entonces no sé cómo pronunciar bien eso, que tiene teoría de interés, de la tasa de interés, pero es un poco pesado. El de CQF. Ajá, esos dos son del CQF, pero lo puedes encontrar en internet, al menos el de Introductions to Quantitative Finance. Que también habla de cálculo estocástico y tasa de interés, pero si realmente quieres digamos, un enfoque bastante direccionado a tasa de interés, con teoría de estocasticidad, este libro es sin duda excelente y es bastante nuevo, Klevaner, y es muy bueno, bastante pesado también. Y para mercados privados, que es donde trabajo, y que crean, no se requiere mucha matemática, hay un libro, parece que lo tengo acá, que se llama... No, tengo varios libros. Perdón. Este también para simulaciones de Monte Carlo es muy bueno, de Jekyll, ah, que es ah, un libro del 2008, me parece. Es muy bueno y es bastante aplicativo. Y ¿dónde está el otro libro?
No recuerdo tenerlo por acá, pero hay un libro bastante corporativo que tengo, me parece. No lo tengo a la mano, se los voy a pasar, mándame el correo Aldo. Pero ese libro trabaja sobre cómo funcionan mercados privados, qué es la curva J, cómo se entiende financieramente, porque es una serie de retornos no convencional y cómo se define esta curva J, o cómo es que esta curva J es, por así decirlo, la panacea de todas o casi todas las inversiones en private equity y venture capital en general. Es bastante interesante porque normalmente las series de retornos en activos públicos se definen, o ya casi están definidos por naturaleza como procesos estocásticos, ah, definidas como un movimiento browniano, bueno, con un proceso de Wiener, correcto, con la fórmula con un término de difusión y un término de drift, y con un valor de movimiento browniano con el índice Hertz 0.5, que es justamente el proceso de Wiener estándar. Ya esa es la definición de un valor o de un activo en renta pública. Acciones, por ejemplo. Bonos incluso. Solamente que con un poquito de cambios ajustados a tasa de interés. Pero cuando trabajas en mercados privados, no es así. Porque todo mercado, todo activo mercado privado tiene una curva J. Puede ser diferente, un poco más empinada, otros más caída. Pero así es como se define la serie de retornos. Y el valor por excelencia del retorno es el IRR. ¿Ok? Ah, que está definido en función de los cash flows y todo lo demás, ¿no? Entonces, Aldo, envíame ese correo, por favor, porque si no me voy a olvidar, sinceramente. Envíame ese correo y yo te paso los nombres de los títulos. Cualquiera también que quiera enviarme, yo les paso el nombre de los títulos allí mejor. Dani dice, Nelson y Siegel desde cero, Sir, para más de un factor. ¿Para qué tema, Dani? Me parece que sí vamos a trabajar ah, para... Ese no está en el sílabus, pero creo que sí, desde cero, porque es esencial entender eso. Y vamos a trabajar con Python, principalmente, con R también, pero Python. El tema con MATLAB es que no es un... no es open source. ¿Ok? Marco dice, para llevar la especialización, en realidad diría yo que hay una base esencial, dos bases esenciales. La primera es, por supuesto, saber cálculo. La segunda es probabilidad. Y la tercera sería álgebra lineal, pero no vamos a ver mucho álgebra lineal más allá de los procesos de optimización o las aplicaciones de optimización que vamos a trabajar, que involucran cópulas también, en la parte de simulación. Pero yo diría con buena voluntad se hace todo. Créanme, yo provengo de un background que no es para nada matemático y porque me ha gustado esto, he logrado inmiscuirme dedicándole horas, por supuesto. Así que a mí no me gusta decir como qué base ah, necesitas. Am, Más que nada una cuestión de saber que cálculo, probabilidad y álgebra lineal son las que ah, utilizaremos. Mm, MATLAB. Bueno, en temas de... Eso es claro, gracias a Dani. En general, no, como dije, no vamos a utilizar la MATLAB porque no es open source. Porque yo, para serles honesto, si tuviera que elegir utilizar MATLAB, utilizaría Wolfram Matemática en vez de MATLAB. Me parece que, o será porque he hecho una pequeña pasantía en Wolfram, pero me gusta más Wolfram Matemática que MATLAB. Y tiene funciones muy buenas predeterminadas, es un lenguaje bastante poderoso.
pero creía que se puede lograr, especialmente sabiendo que tenemos a nuestro amigo ChatGPT hoy en día. Así que no creía que sería un problema, pero obviamente si tienes algunos papers en los que hay aplicaciones con MATLAB, ah, o algunas paqueterías, es cuestión simplemente de ver las especificaciones y replicarlas en Python, ¿no? Creía que eso no habría ningún problema. Bueno, básicamente para ir cerrando, el curso está obviamente abierto. La fecha de inicio es el 24 de marzo. Ah, si nos da la oportunidad, podríamos hacer otro taller en el interín. Creería que tal vez no, porque estamos trabajando el material justamente para las sesiones. La evaluación básicamente del curso es a partir de participación, que en realidad son retos que yo siempre hago, que me gusta hacer, que vale 20%, el proyecto final que vale 40% y el examen final que vale 40%. Hay 3 proyectos tentativos. De antemano les digo, él iba a revisar el tercero, yo voy a revisar los 2 primeros. Si a alguien realmente le interesa private equity y cómo los métodos cuantitativos están ingresando al área de investment banking y private equity, venture capital, etcétera, y en mercados privados en general, díganme porque eso es mi trabajo de todos los días. Y es excelente, es genial, porque de alguna manera en derivados todo está como que saturado en mesa de ventas. En cambio, en mercados privados, como que todo está muy nuevo, o es bastante recién hecho. Así que por ese lado es genial. Ah, y luego, en cuestiones de política, la única por decirlo, provisión que hay es que obviamente en el examen final no usen ChatGPT. Y bueno, si lo van a usar, sean cautelosos. Y por supuesto, en los proyectos pueden hacerlo de manera independiente. No hay ninguna. O conjunta también, no hay ninguna restricción. Y vamos a ver 14 sesiones: naturaleza estocástica y los activos financieros, modelos binomiales, cálculo estocástico 1 y 2, que es probablemente lo más teórico que vayan a ver, pero en este curso, pero es importante entender qué cosa es citolema, etcétera, y demás. Ah, ¿Ok? Luego métodos numéricos, que simulaciones de Monte Carlo. Aquí vamos a trabajar un poquito de cópulas, de hecho bastante, en estas 2 sesiones. Diferencias finitas. Dependiendo de la demanda también de todos, vamos a ver si es que podemos reemplazar diferencias finitas por cópulas para trabajar con simulaciones, de manera que sea un poco más robusto en cuanto a cómo empleamos Monte Carlo. Luego, modelo de Black and Scholes, teoría de Martin-Gallas, opciones exóticas, teoría de pricing, y bueno, que es básicamente derivados en general. Luego, teoría de renta fija, que son bonos, básicamente, que son los que nos interesan, pero también tasas, forward, etc. Optimización de portafolio, básicamente trabajar, lo que me interesa trabajar ahí es optimización bajo restricciones, porque eso es en realidad lo que sucede el día a día, ¿ok? Y si nos da tiempo, podremos trabajar optimizaciones a partir de algoritmos bioinspirados, que son geniales. Particle Sound Optimization, por ejemplo. Son poco conocidos en finanzas, o en todo caso no tan utilizados en finanzas, pero son geniales de implementar. Luego vamos a ver fundamentos de Machine Learning, eso ya lo va a ver Eli. Métodos cuantitativos de mercados privados. Estos selectivos básicamente no van a haber ningún reto ahí, son básicamente sesiones que ustedes pueden atender para perfeccionar sus proyectos. Por ejemplo, yo estoy emocionado de llevar la sesión 12, porque es genial como los métodos cuantitativos se pueden aplicar en mercados privados, lo que se conoce como Q Private Equity, que es algo bastante nuevo. Y también vamos a ver tasas de interés. Y luego inteligencia artificial avanzada para optimización de portafolio, que eso lo va a ver él. Y eso es todo. Bueno, acá estoy yo, acá está Eli. Y no se olviden que, bueno, eso es todo con respecto a esto. Es certificado, por supuesto. Y esto obviamente es lo más importante.
Yo trato de ser lo más justo con las calificaciones. Créanme que a mí el asunto de la asistencia es complementaria en realidad. Lo más importante es tanto el proyecto como el examen. Y por supuesto, el proyecto para mí es lo más esencial. Y obviamente el primer, segundo y tercer lugar reciben cada uno su premio, por así decirlo. Bueno, eso es todo. Si no hay ninguna pregunta adicional, yo agradezco su asistencia. Y recuerden que me pueden escribir al correo. Eh, ah, Eduardo dice, tienen otro abierto contenido. Gracias, Aldo. Bueno, sí, mantengan sus cerrados, mi voz cerrado, no hay ningún problema igual. Bueno, mándenme un correo, nuevamente tipeo mi correo acá. Este es mi correo institucional. Cualquier cosa me envían ahí cualquier consulta que tengan. Y yo encantado de responderles a la brevedad posible. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, buenas noches, que las pasen bien y nos vemos el 24 de marzo. Listo, gracias. Gracias, Dani, gracias, Gabriel, gracias a todos. Gracias, Eduardo, gracias.